Y ya estamos con el primer invitado de la tarde, me refiero a Gustavo Bouzas, actor, dramaturgo, director, bueno, responsable de una de las obras más importantes de nuestra escena teatral. Gracias por acompañarnos, un gusto que estés una vez más, Gustavo. Bueno, gracias Paula por siempre tener este espacio para poder difundir un poco de cultura. Rescatate ha generado lo que ninguna obra había generado y es llegar a la masividad, llegar al público que no va al teatro. Ujú. ¿Ese era el cometido desde el principio o fue algo que superó sus expectativas, imagino? Superó las Sí. expectativas sin duda porque ya tiene 19 años, yo arranqué con 28 ahí, nunca jamás pensé que, bueno, que si iba a ir tan rápido primero y llegar a 19 años con un espectáculo, uno nunca aspira a eso. Pero sí era el cometido de Baco Teatro, es la compañía teatral que formamos con Horacio Nieves, de hacer teatro de calidad con un lenguaje bastante manifiesto, pero con mucho contenido, sobre todo social, que llegara al gran público, a ese público que no iba al teatro, que por ejemplo amigos nuestros cuando estudiábamos en la escuela de teatro nos iban a ver a las muestras, pero jamás pisaban un teatro después. Claro. O un montón de público que accede también a, por ejemplo, otro tipo de teatro popular que es el carnaval, que en carnaval, el teatro de verano, todo, hay miles de personas moviéndose y ese público no se acerca a las salas teatrales. Entonces siempre fue nuestro objetivo, pero nunca pensamos que íbamos a lograrlo. Claro. ¿Y te acordás cuando lo estabas escribiendo? Porque claro, hoy ha pasado tanto tiempo, pero en el momento que estabas, bueno, dando como esas primeras pinceladas, Sí. por decirlo de alguna forma, ¿eras consciente de que había algo que estaba bueno? Era consciente de que estaba logrando escribir la historia que yo quería escribir y retratar una realidad que tuviera, además, que fuera en tono de comedia, pues una tragicomedia. Mm. Pero no era consciente de que iba a pasar esto. O sea, No, es claro. más, el éxito nos llegó el primer año. En 2006 estrenamos en el Teatro Notariado. Nos fue muy bien, es una sala muy grande de 300 localidades. Y metíamos 150, 100, digo, estábamos Está tranquilos, bien. pero estaba bien. Explotó en 2007 y nos ayudó muchísimo porque se mediatizó el tema. La figura del plancha, que se conocía en ese momento, empezó a invadir los medios, empezó a ser como una novedad, a veces para un consumo irónico, una burla, a veces para una investigación más profunda, más social de qué está sucediendo. Y eso hizo que explotaran los medios de comunicación y que se diera un fenómeno que pocas veces pasa en el teatro, que todos los programas de radio, televisión, medios gráficos, nos llamaban a nosotros para ir, a veces para hacer un paso de comedia con los personajes y otras veces para hablar en profundidad acerca del fenómeno social. Bueno, hasta fue analizado en la Facultad de Sociología, Exacto, ¿verdad? el profesor Rafael Baice, un día, bueno, iban siempre 150 al notariado y un día estaba sala llena, 300, así de golpe. ¿Qué pasó? Y bueno, eran todos los estudiantes de ese año de la cátedra de Rafael Baice que venían a ver la obra para aplicar lo que veían ahí en un examen. Rafael Baice siempre nos apoyó mucho, un sociólogo muy destacado. O sea que también llegó a distintos órdenes intelectuales, populares, desde ONGs hasta la Universidad de la República. Y eso creo que también hizo que este fenómeno masivo, ¿no? Que llegara a tantos lugares y a tantas edades. Porque desde adolescentes hasta los más grandes se volcaron. Y gente también de teatro, porque no es que no va la gente de teatro. Lo que pasa es que la gente de teatro es un público más reducido, que después de las 10.000 lo pasaste. Entonces necesitas más gente que eso. Pero también la gente de teatro Claro. ha apoyado el fenómeno. E incluso nos llamaban muchas veces de programas donde decíamos, bueno, vamos a poner un límite, porque nos llamaban como si fuéramos sociólogos, hablar del fenómeno social, con todas sus aristas que nosotros no teníamos los elementos como para desarrollarlo. Decíamos, bueno, somos simplemente actores que observamos la realidad y que intentamos reflejarlo en un escenario. Claro, desde nuestra subjetividad. También es Exacto. cierto que han pasado muchísimos años y que las formas también de vincularse y las formas de expresarse en cuanto a lo que es la seguridad pública también ha mutado. Ujú. Rescatate cuando comenzó estaba la figura como del plancha, Sí. vamos a hacerlo entre comillas, Sí, sí, no sí. queremos herir ningún tipo de susceptibilidad, pero en la jerga
popular. Siempre cuando uno dice un nombre es como que se estigmatiza, pero tenemos que comunicarnos de alguna manera, Claro. no lo decimos en tono despectivo. Totalmente. Entonces estaba como esa figura como muy retratada, pero hoy por hoy no sé qué tan vigente está. Hoy de repente hay como una aspiración a la movida narco, ¿no? Sí, sucedió algo que nosotros primero decimos, qué bueno que tenemos un éxito por un actor, un creador, un dramaturgo, yo la escribí, es un halago, pero a su vez una tristeza, porque vos estás denunciando una realidad que hoy permanece incambiada o se ha empeorado. El plancha en aquel momento todavía no se había metido fuerte, porque sí existía la cultura narco. La cultura plancha no iba de la mano con la cultura narco. Paso a paso, año a año, se fue integrando y bueno, esta población vulnerable pasó a ser carne de cañón, caballitos para uso de la fuerza del narcotráfico en los barrios. Y bueno, ahora pasó a ser también ñeri la palabra, también se dice turro. Pero ha empeorado en ese sentido. Ahora la cultura narco no es igual a esa cultura plancha que hablábamos, sino que se ha ido fusionando y se ha instalado de una forma que va a ser complicado cómo salir de esta situación. Sin porque duda. el quiebre, la grieta, ya no es una grieta, sino es una frontera gigante para poder incluir y vivir todos en una comunidad utópica que desearíamos fuera mejor. Totalmente, porque lamentablemente a veces son generaciones de delincuentes que tienen como ese tipo de aspiración y es como muy difícil poder salir de ese lugar. ¿Se ha tenido que modificar la obra con este fenómeno social? ¿Ha cambiado también hasta las expresiones, determinados dialectos utilizados por grupos sociales? Sí, nosotros anualmente siempre cambiamos las palabras, ¿no? El lenguaje. Sí. Incluso al principio dábamos un diccionario para que gente entendiera las palabras. Después pasó a ser tan vertiginoso el cambio que siempre quedábamos atrasados y además las mismas palabras se usan en diferentes lugares y no coincidían contemporáneamente, no era el mismo léxico de un barrio y del otro. También se empezó a integrar todo un léxico que viene del reggaetón, de Centroamérica, de las letras de las canciones. Y entonces pasamos a hacer algo como más neutral, que fuera entendido y que se incorporara algunas cosas. En cuanto a lo que decías de si este fenómeno narco influyó en Rescatate, sin dudas. Por ejemplo, hay un menor que entra a robar para llevar el arma, para que les den menos años, si sale mal, etcétera. Y su aspiración antes era irse a vivir con su hermano a Miami, que vivía en el exterior su hermano, y ahora su aspiración es ser narco. Cuando sea grande, su sueño es ser narco. Claro. Porque es la realidad que se vive en los barrios, una salida fácil, rápida, donde tenés mucho dinero en poco tiempo y donde la alternativa es trabajar un montón de horas no estoy haciendo apología de esto, pero planteo simplemente una realidad. Si a un gurí le dicen trabajar 12 horas por 18.000 pesos y que en un día puedes ganar 18.000 pesos, y un gurí se va a sentir muy tentado en eso, y más que si no tiene un marco de contención social, Sí, familiar. exacto. Las redes sociales en cuanto a personas están rotas y es un tema a abordar. Esperemos que no se siga poniendo paños fríos también en esto y se aborde realmente de forma multidisciplinaria, que es la única forma de poder abordar este tema. Sin duda. También en esto de ir generando nuevos proyectos, hicieron Rescatame desde hace unos cuantos años. Exacto, sí. Rescatame es la llave perfecta de conexión, porque ahí sí ingresa el mundo narco. En esta segunda, nosotros decimos que no es la segunda parte, sino la resaca de Rescatate. La estrenamos en 2016. Y ahora tiene una actualización en 2025, hasta ahora ganó el Premio Nacional de Literatura. E hicimos ahora una adaptación muy profunda, incluso yo la dirigía, pasó a dirigirla Horacio Nieves, ahora yo actúo, él actuaba, un cambio radical. Y se trata de un secuestro que secuestran a un empresario de la construcción
¿tá? Que vive en la calle Bolivia, y a un Nieri, que vive también en la calle Bolivia, pero uno vive en Carrasco y otro en la Cruz de Carrasco. Y tienen el mismo nombre. Y parece que ahí hubo un error, ¿tá? Que es el disparador del conflicto, de que una banda narco sale a secuestrar a uno y otra banda narco trae a otro con el mismo nombre y lo encierran en ese lugar. Ese lugar en donde se encierra es comúnmente entre las bandas narcos tienen lugares, hay una ley aparte. Hay lugares de secuestro entre bandas narcos que ni siquiera llega a la prensa, ni siquiera se entera la policía. Y ese achique, digamos, es el lugar donde que están custodiados también por alguien muy particular que después Claro. se va a ver en la obra. ¿Y cómo se hace la investigación para todo esto? Porque obviamente hay un montón de códigos que de repente la mayoría de las personas no las conocemos, no los tenemos tan frescos. ¿Cómo se actualizan y cómo vos también como creador y dramaturgo haces la investigación para después reflejar lo que se acerque más a la realidad? Sí, mira, Independientemente que no deja de ser ficción y no deja de ser una expresión artística. Exacto, exacto. Mira, me sucedió esto al principio con Rescatate, yo era chico, y me hacían esta pregunta y yo decía, no había hecho mucha, porque yo vivía en Villa Española. Entonces, yo nací en Villa Española, hasta los 29 viví en Villa Española, y yo no era integrante de la cultura, pero era algo cotidiano para mí, no era algo para investigar. Entonces, Formaba parte de tu día a día. Exacto, y yo lo presenté, claro, en un circuito donde no era cotidiano para el resto de las personas. Al principio me daba vergüenza decir que no había hecho un trabajo, y después digo, no, fue esto. Sí, claro. Hice un trabajo a nivel de las palabras exactas, pues yo no las usaba y todo eso. En el caso de Rescatame, ahí sí hubo una investigación con distintas personas que tienen acceso a esta información, y también mucha prensa, muchos periodistas, se ha hablado también, claro, porque estas cosas del mundo narco es mucho más privado. Totalmente, por eso te decía, el vecino no se que me entera. decís de que ni siquiera trasciende a la policía, el Ministerio del Interior, o sea, no se hacen las denuncias. Exacto, es mucho por filtraciones, ¿está? Gente que tiene algún dato, que pasa, esto que sé de que hay lugares donde se secuestra gente, es porque obviamente me lo dijeron, estas cosas pasan inadvertidas. Y también hubo un detonador que fue, no sé si te acordás, en 2015, 2014 hubo un secuestro de una odontóloga, Mirvana, no le quiero decir el nombre para ginecóloga. no... Es ginecóloga, no quiero dar el nombre para no revictimizarla. Y eso también despertó muchas cosas a nivel mediático. Está muy basado un disparador sobre eso, sobre cómo se maneja todo este mundo en cuanto a eso, y cómo se manejó la prensa también claro, en cuanto a esto. Y a la vez hubo en ese momento 2 o 3 secuestros más express que se lograron resolver rápidamente, pero ese sí tuvo, Rescatame sí tiene muchísima investigación y también muchísima actualidad. Claro. Por ejemplo, uno de los personajes, que es el que interpreto yo, tiene lava activos. Claro. Entonces empecé a investigar cómo es que se lavan activos en Uruguay, y eso también tuvo una investigación para poder ponerlo en Rescatame y que tenga sustento real. Con Rescatate tuvieron la posibilidad de presentarlo en diferentes lugares, también en centros de privados de libertad. ¿Cómo fue esa experiencia de tener una función en la cárcel? Fue increíble, porque yo no lo quiero romantizar, porque viste que estas cosas cuando se hablan a nivel público, dice, bueno, ¿qué está haciendo? Está romantizando una situación, los que están presos están... En fin, con todas esas salvedades, desarrollo la anécdota. Totalmente, y además, digo, forman parte de la sociedad. En la integración también, de alguna forma, está ese intento de rehabilitación, ¿no? Es la idea. La cárcel no es un lugar de exclusión absoluto. Exacto, ¿viste? un lugar de castigo absoluto por la pena, sino un lugar de rehabilitación. Bueno, debería ser así. Debería ser así. No lo es. También otro punto a poner el foco. Bueno, tenía un grupo de teatro dirigido por Washington Sassi, que querían hacer Rescatate, los internos como actores, pero claro, hay mujeres en Rescatate, ¿no? Entonces ellos solo querían hacer los personajes de varones, entonces no la podían hacer completa la obra.
Entonces, a través de ellos, de los propios reclusos, hicieron un pedido al Ministerio de Educación y Cultura. Terminamos yendo ahí. Ellos nos hicieron la escenografía en los talleres que tenían ahí en el establecimiento. Y es una sensación rarísima ya cuando entras a una cárcel. Bueno, dejas tus cosas, van cerrando puertas atrás de vos mientras vas avanzando y vos tampoco podés salir. O sea que si pasa algo ahí adentro, viene todo eso que te moviliza. Y bueno, arrancamos la obra y no era solo para los reclusos, sino para también los familiares de los reclusos y los policías que estaban ahí. Nosotros también somos muy críticos con la policía en Rescatate. Y dijimos, ¿qué va a pasar acá? Claro. Primero, uno de los actores que habían realizado Rescatate en la cárcel les dijo a todos que nosotros íbamos a decir palabras que no están permitidas decir adentro. Porque vos no podés decir cualquier palabra, mala palabra en la cárcel. No se está permitido. Y que no era rompiendo sus códigos, sino que era una obra. Hubo que explicar todo eso antes. Ya teníamos el terreno medio sembrado para esto. Y bueno, arrancó la función y veíamos que bueno, empezó a haber una interacción increíble. Y bueno, terminó con un aplauso, una ovación enorme. Incluso en ese momento estaba la gran Mari Acuña haciendo el papel de la mamá de uno de los ñeris. Y claro, el personaje de Mari Acuña caló profundamente en ellos y vinieron a saludarla como si fuera su madre, entre lágrimas, llorando. Fue algo muy fuerte. Y deseo fervientemente que todos los pibes que estaban ahí puedan haber rehecho su vida y no haber vuelto. Totalmente, ojalá que sí. Bueno, yendo un poco a lo que es también tu historia personal, recuerdo que la vez pasada me contaste que viviste los primeros años de tu vida en Australia, sí. Porque bueno, tus padres exiliados durante el periodo de la dictadura, entonces te fuiste con 8 meses para allá, regresaste eso de los 7 años. Sí. ¿Volviste a ir alguna vez o no? No volví, no volví nunca a Australia. Me quedé con duda de eso. No volví, es una asignatura pendiente, ir a Australia e ir al pueblo de mi abuelo en España. Creo que lo estoy por concretar. ¿En serio? Te me estás adelantando. Mirá, ¿viste? Tuve una premonición. Vinieron porque tengo familia todavía allá, vino toda mi familia en enero y tengo todas las ganas de volver a ver esos lugares que yo recuerdo. Era otro mundo. Aparte de volver de Australia en la década del 80 a Montevideo, que estaba quedada en el 60, anterior a la dictadura, caballos en la calle, mi abuela tenía almacén, le venían a traer la leche a caballo o el pan, no me acuerdo, a caballo. Para mí fue un viaje que me marcó hoy en día, me doy cuenta lo que me marcó ese choque cultural que hubo. Y tendrías que, bueno, en algún momento tenés pendiente ese viaje y esa vuelta, porque capaz que también de lo artístico algo también te fue marcando esos primeros años, ¿no? Sin duda. Sobre todo vivir con padres exiliados, sí. esa angustia que se vive, los hijos de los padres que se han exiliado, vivimos esa angustia con ellos sin comprender qué era lo que pasaba. Bueno, y la alegría del retorno también que está muy bueno. Y poder estar acá en Uruguay siendo un privilegiado de poder hacer teatro y vivir del teatro, que es un privilegio enorme, con mucho sacrificio, sí, claro. Ya lo sabés. Yo te iba a decir, es un privilegio, pero también ha tenido un costo. No es gratuito. No ha sido gratuito. Hemos pasado momentos muy difíciles, ¿sí? Muy difíciles. Y bueno, la pandemia fue el último, como digo, bueno, acá se terminó. Y bueno, siempre se sigue porque ya a esta altura de la vida, soy teatro. Y sí, claro, no hay forma de zafar. Se sumó Juanpi. Así es. Yo me sumo porque hacemos un pedacito que se llama Huella Digital, donde buscamos alguna peculiaridad, algo en la red. Y me parece que estaban hablando de Rescatate, ¿no? Y de la importancia que tiene esa obra para nuestra cultura, para el país. Y fue una de las figuras más importantes de saberlo. Hay una foto que la vamos a compartir y un tuit que les hizo a ustedes el señor, ni más ni menos que Luis Suárez. Sí. Queríamos preguntar, ahí está el tuit. El otro día fui a ver el teatro Rescatate, me lo pasé re bien. Acá les dejo una foto y publicó esta foto.
Qué bárbaro. Me Esto- contaste eso, le busqué pila. La foto la tengo, pero no. Muy no- linda esa foto. Bueno, ahí estabas esto nombrando fue- a alguna de las personas, Esto además. fue increíble. Aparte, la foto esa la mandó a sacar él, la sacó su esposa. Nos pidió permiso para sacarnos una foto. Yo ya, en ese momento, los celulares eran terribles. Yo tenía la cámara, el bolsillo, y me daba vergüenza decirle que quería. Y él nos pidió, y si la podía subir, nos pidió permiso para subirla. Qué capo. maravilla. Fue increíble, fue el domingo siguiente a que ganamos la Copa América. Claro, momento claro. En 2011, muy arriba. momento tope, así, nos llegó una llamada a través de conocidos que Luis Suárez quería venir, pero que quería ver cómo podía hacer. Y bueno, hicimos toda una logística. Él entró al final, se quedó afuera, habían 2 grados bajo cero afuera. Y entró al final, le dejamos la última fila libre, entró en la última fila, vino acompañado con muchas personas. Bueno, vimos la obra, le dijimos que después que se quedara y saliera después, porque la gente lo estaba esperando, se habían dado cuenta. Y bueno, estuvimos ahí hablando y yo quería hablar de la Copa América. Y él impactado con la obra. Y él había visto una obra de teatro y estaba impactado con la obra. Claro. Y quería hablar y yo no lo dejaba hablar. Un desastre lo mío. Qué momento. Aparte me dicen mis compañeros, pues, cuando terminó la obra, bueno, vamos a Camarines, volvemos al escenario y estaba Luis Suárez en la platea. Yo en ese momento estaba fanatizado a tal punto que no fui por el pasillo, me dicen mis compañeros, a saludarlo. Estaba en la última fila esperando sentado. Caminé por arriba de las butacas. No, claro, sí, sí. La desesperación. Un desastre, un Qué desastre. lindo. Y no, él realmente impactante, su actitud. Salió por una puerta del fondo del Teatro de la Candela. La puerta a Luis Suárez. Que le pusimos la puerta a Luis Suárez, Muy bueno. exacto. Y bueno, y ese tweet que subió hizo que siguiéramos agotando un año entero todas las funciones. Qué maravilla. O sea que además de todo nos produjo un coletazo. Sí. Interesante. Pero bueno, Increíble. además de Luis Suárez, que capaz que es la figura más top que los ha ido a ver, han ido políticos, Sí, bueno, sí, personas muy relevantes de la cultura. Sí, sí, es impresionante. Creo que, no sé si hay mucho uruguayo que no haya no ido a ha ido, verlo, ¿no? ¿no? Y Claro. mira, ahora ya sumamos, decimos 120.000, pero ya andamos en los 130, porque además nos vieron en la pandemia por YouTube como 15.000 personas más. O sea, ver una obra de teatro en internet Claro. es un embole y lo vieron también. O sea que andamos como en 130, 135.000, pero nos quedan 3 millones, Claro, todavía 300.000. Y Impresionante. por ellos. Y además la gente Totalmente. va creciendo, aparecen nuevas generaciones. Eso, Sí, así sí. que- Bueno, le hicimos en 2023, que estuvimos por acá, y llegó varias personas nos escribieron, pero en particular una chica, 40 años, más o menos, para mí parecía menos, y me dice, la vi como no sé cuántas veces desde el estreno, y ahora traje a mis hijos, y los hijos tenían 20. Claro. Y yo digo, me sentía cacho bochinche. Tremendo, ¿verdad? Qué maravilla. Bueno, vamos a repasar entonces, Gustavo. Rescatame, Sí. rescatate y Baco. Exacto. Esas 3 cosas quiero repasar. Bien. Arrancamos con rescatate. ¿Qué días va a estar? Rescatate, nos queda la última función, este 5 de junio, jueves, en el Teatro El Notariado, a las 20:30 horas. Entradas por Red Tickets, que es facilísimo. Rescatame, que es no es la segunda parte, sino que es la resaca de Rescatate, va a ir los sábados a las 10 de la noche en La Candela, a partir del 14 de junio, en 2 semanas, también por Red Tickets. Puedes sacar la entrada. Ya pueden sacar la entrada. Las Bien. anticipadas tienen un importantísimo descuento. Buenísimo. Así que... ¿Y después Baco ya tiene inscripciones abiertas? No, las inscripciones las arrancamos en noviembre, depende de nuestra capacidad de organización. Pero sí tenemos no es una escuela de teatro porque no funciona como tal, es una academia teatral donde incluso la gente puede permanecer todo el tiempo que quiera, porque a veces de las escuelas egresás y si no te vas a dedicar profesionalmente, a veces no puedes seguir haciendo teatro. Entonces hicimos un lugar en donde vos puedas permanecer, sí hay distintos niveles, pero vos podés permanecer todo el tiempo que quieras. Hay gente que hace 10, 15 años que está con nosotros y es un placer. Y en noviembre siempre atentos que arrancamos las inscripciones. Estamos en Colonia y Rondó. Y bueno, si nos agregan a Instagram, @bacoteatro, es una buena forma de poder estar en contacto directo y enterarse de todo. Me encantó. Bueno, quedan todos invitados. Gracias por venir siempre. Bueno, gracias por el espacio que brindás, siempre es importantísimo. Gracias. Hacemos una